Buenas tardes a todos. Saludos. Es un placer para nosotros tener esta presentación virtual de 2 volúmenes de libros relacionados a los 147 años de historia china a partir de la Guerra del Opio hasta nuestros días. Agradecemos la presencia de el señor Su Ji-hun, que es el historiador que publicó estas versiones primero en chino, después en inglés y ahora con la traducción de Berta Alicia Chen, y Robert Hinton se pone a disposición en la versión español. Agradecemos la presencia también del rector de la Universidad de la USMA, el profesor Francisco Blanco, igual que el director de investigación de la USMA, rector de investigación de la USMA, Luis Carlos Herrera, y la presencia del decano Orlando Ayar, del ingeniero Orlando Ayar, decano de la Facultad de Negocios. Esta tarde la presentación del libro la hará el prestigioso abogado de Panamá, el licenciado Jorge Federico Lee, también el historiador Su Yuhan hará presentación de sus versiones traducidas al español por Miguel Li Chan, prestigioso miembro de la comunidad china, agradeciéndole a la USMA y a Bárbara Barrios toda la cooperación que ha tenido para la presentación virtual de estos importantes volúmenes. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor Tung Chi-hua, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, del Partido Popular Chino. Agradecer también enormemente a la señora Annie Wu, quien ha contribuido a que estos libros se hagan realidad, por lo menos en 3 idiomas por ahora. Y agradecemos a todos los que están presentes, nuestros invitados especiales, amigos y panameños preocupados o panameños interesados por el desarrollo histórico de China. Quiero agradecer también el reconocimiento al equipo de Hong Kong, a Betty Hun y a Kathy Lee, quienes siempre han estado colaborando con nosotros. Este es el equipo que tenemos la tarea de la presentación de este libro. Por lo tanto, damos la palabra al rector de la Universidad de la USMA, profesor Francisco Javier Blanco. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que estamos compartiendo, ¿verdad? Este interesante pero también importante momento de la presentación de este libro, 100 acontecimientos destacados en la historia de China. Expresarles la satisfacción por posibilitar que la USMA, dentro del papel que como universidad tiene, además de formativo, de ser un espacio en la sociedad de diálogo, de encuentro de ideas, que en esta oportunidad sea el escenario de la presentación de unas ideas que son parte de la historia, no solamente de China, sino del mundo, porque China es uno de los artífices importantes, fundamentales de la misma historia del mundo. Así que el agradecimiento en primer lugar. En segundo lugar, ya contextualizando dentro de
de esta misión que tiene la universidad de ser espacio en nuestra sociedad, no cabe duda que resaltar que esta obra viene y llena un lugar importante, porque un lugar importante juega la comunidad china dentro de la sociedad panameña desde hace ya mucho tiempo. En tercer lugar, decir que la historia china siempre ha estado y siempre ha sido importante en el mundo. Cuando se habla, incluso sin decir el nombre, la milenaria, inmediatamente ya nuestra mente se va a eso, a la cultura, a la civilización china, que realmente estuvo en los comienzos de la civilización humana y dio grandes aportes. Unos aportes que da en la antigüedad, que da luego en el transcurso y que nunca ha perdido esa vigencia, y no cabe duda que hoy en la actualidad también es un componente importantísimo dentro de la sociedad, dentro de la humanidad, dentro de la sociedad mundial. Debo reconocer que destacar 100 acontecimientos de la historia de China debe haber sido un trabajo grande, porque son tantos y tantos que seleccionar y sintetizar en 100 no cabe duda que es un aporte sumamente importante, y más todavía señalando que precisamente esos 100 acontecimientos no solamente son importantes para China, sino que sobre todo han sido importantes para el mundo. Así que agradecerles, ¿verdad? Reiterarles el agradecimiento por esta oportunidad de compartir con ustedes, de que la USMA sea ese lugar, ese espacio donde se comunique esos elementos culturales tan importantes para el mundo y para Panamá. Y bueno, además del agradecimiento, las felicitaciones al autor, por supuesto, y luego a los que a través de las colaboraciones, traducciones y demás, a la doctora Bertalicia Chen, a usted, señor José Chen Barría y José Federico Lee, que van a ser los que van a llevar en forma dinámica, ¿verdad?, esta presentación, sobre todo el señor Jorge Federico Lee. Pues muchas gracias y bueno, aquí estamos sumamente complacidos. Desde el comienzo de la guerra del opio, las potencias occidentales incrementaron su constante agresión contra China a través de una serie de movimientos. Violaron la soberanía de China, repartieron tierras, arrendaron por la fuerza puertos marítimos estratégicos chinos, se apoderaron de los derechos de control sobre el ferrocarril y la minería y manipularon el motor principal de la economía china. Lo que fue peor, por los arrogantes misioneros extranjeros, oprimieron al pueblo, lo que dio como resultado un sinnúmero de casos y conflictos de misioneros entre chinos y extranjeros. Con este pensamiento me permito introducir el primer video de esta presentación.
En este primer video, lo que tratamos básicamente es de hacerles un recorrido rápido visual de los acontecimientos que se suscitaron entre los años 1840 con la Primera Guerra del Opio hasta el año 1911. Tenemos el honor de presentarles a ustedes al profesor Su Yi Hong, que es profesor de historia en China y autor de estos dos volúmenes. El profesor Su tiene una maestría en educación de la Universidad Abierta, especializándose en historia de China, que fue logrado en el año de 1989. Obtuvo su licenciatura en arte e historia de la Universidad China en Hong Kong, que es una de las más prestigiosas universidades en Hong Kong y en China. Actualmente es asesor de la Iniciativa de Historia y Cultura China y miembro del panel de revisión de libros de texto de historia china, particularmente para educación secundaria.
consultor curricular del Comité Independiente en contra de la Corrupción. El currículum vitae del profesor Su Ji-hoon es extenso y solamente me he dedicado a destacar algunas de sus notas más importantes y presentar lo que él mismo comenta en la presentación del prólogo de su primer volumen. Dice: la compilación de los 100 acontecimientos destacados en la historia china moderna tiene como objetivo presentar 100 eventos históricos para ayudar a la generación joven a captar cómo la historia de China se ha desarrollado a lo largo de 170 años desde la Guerra del Opio y en particular entender la interacción entre China continental y Hong Kong. Con estas palabras me permito presentarles entonces al autor de la obra, el doctor Su Ji-hoon. 跟住到我講啦，係嘛？係啦，所以講唔該你。好啊，好啦，親愛嘅各位巴拿馬朋友，各位華僑華人同胞，午安。呢個係一個好奇妙嘅一刻，因為咧，無論喺時間同埋空間咧，我哋基本上係唔應該相遇嘅。好感謝慈愛嘅天主為我哋製造相聚一刻嘅機會。雖然我同大家相隔喺遙遙萬里嘅太平洋東西兩岸，咁好彩得到咧就係巴拿馬聖瑪利亞安提瓜天主教大學同埋咁多位巴拿馬嘅好朋友咧，佢哋嘅安排同埋協助之下咧，透過一個劃時代嘅通訊軟件，仲係一個跨地域、跨時區嘅新書發佈會，咁成就咗一個奇妙嘅一刻啦。呢個係我要感恩嘅。女士們、先生們，我想藉呢一個機會咧，講一講國史百文出版嘅緣由。一直以嚟咧，中華歷史文化動力都係致力推動呢個中國歷史文化嘅。咁尤其是喺青年人嘅健康成長，咁我哋為佢提供咗好多多元化嘅活動。咁除咗組織青年學生咧去中國大陸同埋去海外進行一啲嘅專題學習考察活動咧，咁我哋仲舉辦咗唔同性質嘅專題演講啦、論壇啦、比賽啦同埋展覽等等。喺2011年，我哋出版咗香港百文，咁佢嘅對象咧就係俾高中高小同埋初中嘅學生，咁反應非常熱烈啦。咁我哋唯有再接再厲，於是咧就先後出版咗香港百文嘅英文版，國史百文嘅中文版，仲有國史百文嘅英文版。雖然喺撰寫同埋編輯嘅過程咧係艱苦同埋嚴苛嘅，不過我哋編輯委員會各個成員咧都非常之享受。咁點解咧？因為係得到個回報咧係可喜嘅。咁我哋採取係一啲簡單而直接嘅文字，客觀而詳實嘅歷史資料，咁配以大量嘅精選嘅圖片嚟到說明咧。咁係非常之得到咧可奈我讀者嘅讚許嘅。咁最令到我哋表示高興嘅咧，就係得到國家教育部部長、香港特區行政長官、立法會議員、社會各界，甚至乎咧係巴拿馬同埋咧哥倫比亞駐香港領事，佢哋都一一親自俾我哋肯定同埋鼓勵嘅。眾所周知啦，西班牙語咧就係世界上其中一個最流行嘅語言，有超過5億人咧係使用嘅。
除咗喺西班牙使用之外咧，佢分佈嘅地域咧，仲係廣泛喺美洲地區。咁拉丁美洲國家咧，絕大部分都係用西班牙文嘅。咁譬如係巴拿馬啦、哥倫比亞啦、墨西哥啦、阿根廷啦、哥斯達黎加啦等等。咁我哋就諗啦，如果我哋能夠出版西班牙文版嘅國史百文咧，就唔單止能夠加強中國同埋拉丁美洲人民嘅友誼，仲可以惠及當地嘅華僑啦、華人啦，咁係有助推廣我哋中華歷史文化嘅。嗱，咁由於英文版咧喺好多海外朋友裏邊咧都得到好多讚賞，咁加強咗我哋咧出外文版嘅信心啦。咁仲得到咧喺好多巴拿馬同埋哥倫比亞頭先我哋各個好朋友喺佢哋嘅支持之下咧，令到我哋出版國史百文，無論喺翻譯同埋喺印刷嗰度咧，都能夠順利進行嘅。咁我相信我哋日後咧，如果再做一個關於華僑史嘅編寫嘅咧，就更加會順利啦。咁喺呢度咧，我要感謝各位參與同埋協助國史百文西文版出版嘅朋友，咁包括我哋香港，咁尤其是咧喺巴拿馬各位好朋友。咁今日呢個咁特別同埋有紀念性嘅發佈會咧，能夠成功籌辦，咁實在有賴大家鼎力支持所致嘅。咁最後咧，我謹祝今日國史百文西班牙文嘅發佈會順利舉行，多謝大家。Gracias。好啦，講完啦我。La traducción de las palabras del doctor Su estarán a cargo de nuestro querido amigo Miguel Ichan, miembro prestigioso de la comunidad china y residente en la República de Panamá. Miguel. Ok, buenas tardes. Voy a proceder con traducir lo que el profesor So nos había comentado. La experiencia de él referente a ese libro. ¿Ok? Perfecto. Bueno, queridos amigos y paisanos de Panamá, buenas tardes. Este es realmente un momento increíble, porque debido al tiempo y espacio, teóricamente es improbable que nosotros nos encontremos. Agradezco mucho al Ser Supremo por habernos proveído esta preciosa oportunidad para que nos podamos conocer este día tan especial. Aunque ustedes y yo estamos a miles de kilómetros en los lados opuestos del Océano Pacífico, gracias a la generosa acogida de la USMA de Panamá con ofrecernos esta plataforma tecnológica para la presentación de este libro, por lo que estoy particularmente agradecido. Damas y caballeros, quiero aprovechar esta coyuntura para mencionar las razones principales que nos motivaron para publicar este libro con el título de Los 100 acontecimientos destacados de la historia de China. Nuestra organización sin fin de lucro, llamada la Iniciativa de Cultura e Historia China, siempre se ha comprometido a fortalecer la sana formación de los jóvenes, con ofrecerles diversos tipos de actividades relacionadas a la cultura e historia china. Además de viajes que se hace al continente chino, también se ofrece y se organiza visitas a otros países para efectuar estudios e investigaciones, al igual que seminarios, foros, concursos y exposiciones de diversas índoles. Hace 10 años exactamente, en el año 2011, cuando nosotros publicamos el libro titulado
los 100 acontecimientos destacados de Hong Kong, que fue dirigido a estudiantes de los primeros grados de la secundaria y los últimos de la primaria. Debido al abrumador reconocimiento del sector educativo, nosotros procedimos con traducirlo a inglés y posteriormente también logramos publicar este libro que se llama Los 100 acontecimientos destacados de la historia china. Primero en chino y después fue traducido en inglés. Aunque procedimos con un proceso de redacción y de edición que fue una tarea muy ardua y exigente, las motivaciones son muy gratificantes. Con el uso de palabras simples y directas, hechos informativos y con objetividad, con la ilustración de una gran cantidad de imágenes seleccionadas, hemos recibido elogios de lectores de muchos países. Es alentador para nosotros el hecho de que hemos recibido felicitaciones del ministro de Educación Nacional de China. De Hong Kong también hemos recibido notas que vienen de la jefa ejecutiva, también miembros del Consejo Legislativo y diversos ámbitos de la sociedad, que incluyen los consulados de Panamá y Colombia en Hong Kong. Siendo el español entre los idiomas más populares en el mundo, con cuyos habladores que superan los 500 millones, con presencia principalmente en Latinoamérica, que incluye desde México hasta Argentina, y en especial Panamá, país donde hemos tenido la suerte de presentar este libro. Con la publicación de la versión española, fortalecería sin duda la amistad que une los pueblos de China y de Panamá y de habla hispana, beneficiando así a los chinos que están en el ultramar también. Y también ayudaría a divulgar la cultura e historia china fuera de la frontera nuestra. Dado que la versión en inglés ha sido apreciada por muchos amigos de otros países, eso ha fortalecido nuestra confianza a seguir publicando este libro en otros idiomas. Sin el apoyo de numerosos amigos en Latinoamérica, no hubiera sido posible la culminación de esta obra titánica, al igual que nuestro interés en publicar otros libros sobre la historia de chinos en el ultramar en un futuro. En este momento quiero reiterar mis agradecimientos por la participación de todas las personas que contribuyeron para que este momento tan significativo sea una realidad, de cuyo éxito se le debe a todos ustedes. Es de mi sincero deseo que la presentación de hoy sea un evento exitoso. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias, Miguel. Nos permitimos presentarle al doctor Jorge Federico Lee, prestigioso abogado chino-panameño, entiendo que de tercera generación, quien es un fanático de la historia china y de la historia en general. Por lo tanto, es un honor para nosotros y para los que estamos aquí presentes contar con la presentación del libro por parte de Jorge Federico. Adelante, Jorge Federico. Muy buenas tardes. China tiene una fascinante historia que se inicia en el año 2070 a.C., fecha en que se estableció la mítica dinastía Xia, de la cual se han encontrado ruinas de construcciones de gran escala en Jiangxi, provincia de Henan. Los primeros registros escritos de la historia china
consisten en inscripciones sobre restos óseos de la dinastía Shang iniciada en el año 1600 antes de Cristo, es decir, hace ya varios milenios. Sobre la historia china existen muchas obras escritas en inglés, algunas en español y en otros idiomas, de la pluma de historiadores occidentales. La más grande y comprensiva es la monumental colección The Cambridge History of China, planeada en los años 1960 por los profesores John K. Fairbanks de la Universidad de Harvard y Dennis Twitchett de la Universidad Princeton, que consta de 15 volúmenes. La obra que hoy tengo el privilegio de presentar es, para los estudiosos del mundo occidental, distinta, porque fue escrita por un historiador chino con un equipo de académicos chinos de Hong Kong, pensando en los jóvenes chinos, no para satisfacer el interés occidental en China. Fue escrita, como resalta el profesor So Yui-Hung, líder del equipo de redacción, para que la generación joven comprenda plena y objetivamente cómo se ha desarrollado la nación china. El camino y medio se deben buscar en la historia. Pero esta característica distintiva es la que hace que la obra tenga un extraordinario valor para el lector occidental. Esto se debe a que constituye una aproximación a la historia de China con ojos chinos, no desde un punto de vista eurocéntrico, enfoque que ha distorsionado incluso la creación y la narrativa de la historia en Latinoamérica y de nuestro país, Panamá, como cuando se dice de manera absolutamente falsa e incorrecta que América fue descubierta en el año 1492. La obra 100 acontecimientos destacados en la historia china, China moderna, es el fruto del esfuerzo del profesor So Yui-Hung al frente de un equipo de académicos chinos de Hong Kong. Esta obra fue escrita y publicada originalmente en chino tradicional, el primer volumen en el año 2015 y el segundo volumen en el año 2017, traducida posteriormente al inglés y ahora traducida del inglés al español por la destacada escritora Berta Alicia Chen y por Roberto Hilton, ambos panameños. Esta obra cubre el periodo histórico 1840 a 1949, que se inicia con la Guerra del Opio, desatada por el Imperio Británico contra China, y concluye con la proclamación de la República Popular China en 1949. Es el periodo que los compiladores denominan el de la China moderna y consta de 2 tomos. El primero correspondiente al periodo imperial 1840 a 1911 y el segundo al periodo republicano 1912 a 1949. Quienes lean este libro podrán entender por qué los chinos denominan a esta época histórica el siglo de la humillación. Y comprenderán por qué durante más de un siglo, precisamente desde 1840 hasta 1949, en el mundo occidental se creó y se mantuvo
una percepción perniciosa de los chinos y de su cultura, personificada en el estereotipo del peligro amarillo o de la malévola figura de Fu Manchu, y plasmada en una grosera discriminación racial que, irónicamente, en el continente americano, a pesar de requerir el uso de la mano de obra de trabajadores chinos, en Latinoamérica y en el norte de América, comenzando en Panamá para la construcción del ferrocarril transoceánico a inicios de los 1850, y en los Estados Unidos de América para las obras de su propio ferrocarril transcontinental, se prohibió oficialmente la inmigración china, comenzando en los Estados Unidos por la tristemente célebre Ley de Exclusión China de 1882, y en Panamá, siguiendo el ejemplo estadounidense, apenas proclamada nuestra república el 3 de noviembre de 1903 con la Ley 6 de 1904, que prohibió literalmente la inmigración de chinos, sirios y turcos, y elevada a nivel constitucional en la Constitución de 1941, que declaró de inmigración prohibida la raza negra cuyo idioma originario no fuese el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el norte de América y el norte de África, por considerar a sus integrantes personas de razas inferiores. Es decir, increíblemente en nuestro Panamá, hace 80 años, por influjo de ese estereotipo creado a raíz de la guerra del opio y de la derrota de China, se consideró que los chinos y todas las personas de otra raza, excepto las de raza blanca, eran inferiores y debían ser de inmigración prohibida. Desde un punto de vista formal, el siglo de humillación concluyó en el año 1943, desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. Los aliados Estados Unidos de América y Gran Bretaña invitaron a China a sentarse con ellos de igual a igual en la Conferencia del Cairo. Estados Unidos derogó la Ley de Exclusión China de 1882. Político y diplomático, la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 fue el acontecimiento histórico que finalmente hizo dejarse de ver a China como una nación inferior. Este libro también hará comprender a los lectores panameños y occidentales hispanoparlantes por qué hoy, en el año 2021, los chinos tienen un espíritu acendradamente nacionalista y un renovado orgullo de su país, y también por qué en el campo diplomático la razón de la actitud asertiva de la República Popular China en sus relaciones internacionales. Al iniciarse el siglo XIX, o sea, en el año 1800, China era objeto de la admiración de Europa. Incluso el gran filósofo Voltaire ponía a China y a sus valores como ejemplo de lo que los europeos debían seguir en sus sociedades. En el año 1839, esto cambió de la noche a la mañana. China tenía en sus intercambios comerciales con Europa, sobre todo con la Gran Bretaña, un enorme superávit por el insaciable apetito que a lo largo de casi 2 siglos los occidentales tenían de los magníficos productos chinos como el té,
la seda y la cerámica. En cambio, los chinos no mostraron el más mínimo interés en adquirir productos de Europa. Para remediar este insostenible desequilibrio comercial, los comerciantes británicos se dedicaron a traficar opio a China a pesar de estar prohibida su venta en la Gran Bretaña, y apenas en un par de décadas convirtieron a buena parte de la población china en adictos. Cuando el gobierno de la dinastía Manchú, a través del famoso comisionado Lin Se-su, confiscó y destruyó un cargamento de opio, el Imperio Británico declaró la guerra a China, desatando toda su fuerza y comenzando la primera guerra del opio, que dio lugar al establecimiento de colonias europeas en distintas ciudades de China y a la cesión de la isla de Hong Kong. Podríamos decir que las desiguales relaciones diplomáticas entre China y la Gran Bretaña a lo largo de un siglo son similares a las que la República de Panamá sostuvo con los Estados Unidos hasta la recuperación de su soberanía sobre la zona del canal, perfeccionada el 31 de diciembre de 1999. Esta magnífica obra recorre hechos trascendentales de la historia moderna de China, desconocidos completamente o pocos conocidos en Panamá y en general en el mundo occidental. Aparte de resaltar o reseñar las dos guerras del opio, narra la rebelión Taiping, que constituye la guerra civil más cruenta y sangrienta de la humanidad, que tuvo lugar en China entre 1850 y 1864. Esta rebelión fue encabezada por un campesino mesiánico llamado Hong Xiu-shan, quien creía y proclamaba ser el hermano menor de Jesucristo y pretendió no solo derrocar a la dinastía Qing o Manchú, sino renovar completamente las estructuras del Estado chino, cambiando el orden social y moral de China. La rebelión Taiping proclamó la fundación del Reino Celestial Taiping, lo cual nos muestra un aspecto poco conocido: la influencia del cristianismo en la China de la dinastía Qing. Otros acontecimientos estelares que aborda este libro son el fallido esfuerzo de modernización de China durante la última década del siglo XIX y finalmente el desplome de la dinastía Qing o Manchú, que llevó a la abdicación del último emperador, el infante Puyi, y a la inmediata proclamación de la República de China el 1 de enero de 1912, encabezada por el doctor Sun Yat-sen, a quien se reconoce como el padre de la China moderna. El segundo tomo aborda principalmente tres grandes acontecimientos. Primero, la unificación del país con la famosa expedición al norte, que despojó del control del país a los señores feudales conocidos como los señores de la guerra. Segundo, la heroica resistencia del pueblo chino frente a la cruenta invasión japonesa contra China, iniciada en 1931 y que se llevó a cabo de manera abierta en gran escala a partir de 1937 y que solo concluyó
en el año 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y por último, aborda la guerra civil entre el Partido Nacionalista Chino, encabezado por el generalísimo Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, cuyo líder era el legendario Mao Zedong, que se inició en la década de 1920 con el rompimiento entre ambos partidos, y que tuvo episodios épicos como la larga marcha de más de 80,000 efectivos del Ejército Rojo en 1934 para escapar del asedio de las tropas del gobierno nacionalista. El libro narra en detalle episodios cruciales de estos últimos sucesos históricos vinculados entre sí: la resistencia frente al Japón y la guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Pocas personas en el mundo occidental están al tanto de que la Segunda Guerra Mundial no se inició en 1939 con la invasión alemana a Polonia, sino el 7 de julio de 1937, cuando los japoneses comenzaron una guerra a gran escala, abiertamente contra China. Y China libró esta batalla sola. Y no fue sino hasta la invasión japonesa, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, cuando los Estados Unidos se decidió finalmente a entrar como beligerante en esa guerra, a pesar de lo cual la lucha en el territorio continental chino continuó siendo librada solo por las tropas chinas, tanto nacionalistas como comunistas, y por el resto del pueblo chino. Un acontecimiento que debe destacarse y que se podrá ver en esta magnífica obra es que frente a la invasión japonesa, los dos rivales acérrimos, el Partido Comunista y el Partido Nacionalista en el gobierno, a pesar de sus posiciones diametralmente encontradas en lo político, forjaron un frente común, el cual se formó en 1936 tras el famoso incidente de Xi'an, cuando el más importante jefe militar nacionalista de la región norte, el mariscal Chiang Shue-liang, secuestró al generalísimo Chiang Kai-shek y lo obligó a suscribir la alianza entre el gobierno nacionalista y el Partido Comunista para enfrentar juntos la invasión japonesa. Las batallas libradas por el Ejército Revolucionario Nacionalista y el Ejército Rojo contra los japoneses son ahora motivo de enorme orgullo para la nueva generación de jóvenes chinos. La obra narra a continuación cómo y por qué, luego de la rendición del Imperio japonés en 1945, se reanudó la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, y concluye relatando la ceremonia de fundación de la República Popular China por Mao Zedong y los líderes del Partido Comunista Chino el 1 de octubre de 1949 en Beijing, tras su victoria en la guerra civil. Esta nueva obra sobre la historia de China es realmente atrayente, no solo por su fácil lectura, sino porque le permite tanto al lector chino como a los lectores panameños e hispanoparlantes en general
enterarse de los acontecimientos que marcaron decisivamente el rumbo de la nación china y entender a la nueva China, a la China del siglo XXI, a la cual se refiere la profecía que hace 2 siglos formuló Napoleón cuando dijo: China es un gigante dormido. Dejadla dormir, pues cuando despierte sacudirá al mundo. Muchas gracias. Excelente presentación y resumen de los 2 volúmenes, Jorge Federico. Realmente te felicito, y yo creo que todos los que estamos presentes en esta virtual presentación lo hacemos de todo corazón, porque ha sido un excelente resumen de los 2 volúmenes de la historia china en los últimos 170 años. A continuación vamos a presentar el video número 2 que se ha elaborado para este acto.
好， Gracias por este Gracias. excelente video que resume el volumen 2 de estos libros de historia china. Quisiéramos que Bertalicia Chen nos dijera unas palabras, nos honrara con unas palabras, sobre todo porque Bertalicia ha sido la traductora con Roberto Hinton de estos dos volúmenes. Pero no solamente la traductora, ha sido una traductora acuciosa, apegada muchísimo a la objetividad de la traducción y sobre todo que tuviera acceso a la interpretación y el entendimiento de todos los que tienen el privilegio de conocer estas dos obras. Con ustedes, Bertalicia. Buenas tardes, distinguidos señores invitados, panelistas y público. Desde que venimos a este mundo, es decir, desde que estamos pequeños, nos cuentan historias, nos cuentan cuentos, cuentos que nos atrapan, cuentos que realmente nos hacen conocer la realidad y la fantasía, cuentos fantasiosos, cuentos que desarrollan nuestra imaginación y nos permiten ver el futuro y apreciar el pasado. Algunos de estos cuentos nos atrapan y los llevamos con nosotros el resto de nuestras vidas. Cuando Miguel Li Chang nos propuso a mi esposo Roberto Hilton y a mí un equipo de traductores que llevamos años trabajando, la traducción de este libro histórico definitivamente que prácticamente sin saber mucho de las condiciones lo aceptamos porque era un tema que a mí me fascina, que es el tema histórico, habiendo escrito ya 5 libros sobre la historia de los chinos en Panamá. Entonces, definitivamente, teníamos una versión en inglés de donde íbamos a partir. Pero, en realidad, más que una traducción, esto constituyó un trabajo de retraducción. ¿Por qué? Porque había un idioma intermedio y Miguel sabe que muchas veces tuvimos que acudir a él para decirle, Miguel, revisa el original en chino, porque queremos saber si realmente lo que nosotros estamos interpretando del inglés y que tenemos que poner al español es lo que es. O en otras ocasiones, el texto nos atrapaba tanto que teníamos que buscar más información, es decir, investigar y validar hechos históricos para poderlos transmitir a un público que sabíamos en su mayoría pueda conocer la historia china muy en general. Pero como dijo Jorge Federico, esto fue escrito por los chinos que estaban contando su historia desde su punto de vista. Mucho del material que nos llega, afortunadamente nos llega, pero con los ojos occidentales. Tener un texto escrito por los chinos contando su historia realmente es algo muy valioso. Entonces, en la retraducción y tomando en cuenta que el equipo de investigador tuvo muchas veces que resumir por falta de espacio material que por la investigación cayó a nuestras manos y nosotros teníamos que mantener también cierta fidelidad con el idioma originario para nosotros, que era el inglés, que a su vez era una traducción del chino. Teníamos que buscar la manera de que todo ese conocimiento pudiera ser entendido en las palabras en español, ¿no? Y en algunas ocasiones tuve que consultar con Miguel
si podía agregar algún material explicativo, es decir, salirme del original en inglés para poder explicar algo que si no se ponía esa explicación, el lector no iba a comprender el alcance que tenía esa historia o ese texto. Entonces, la fortuna de trabajar en colaboración con mi esposo era que, pues, durante esos 3 meses que trabajamos en la traducción, realmente no había horario. Podíamos comentar sobre si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo en utilizar cierta terminología para que el texto fuera fluido y pudiera transmitir lo que el autor original y su equipo querían decir. Después de 3 meses de trabajo intenso de traducción, le sugerimos a Miguel que contratásemos los servicios de un profesor en español para que a su vez el texto que presentábamos y que iba a ser publicado acogiera todas las normas del idioma español. Por fortuna, pues colaboró con nosotros el profesor Rodolfo de Gracia, miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Por lo tanto, este libro tiene el prestigio de haber pasado por las manos de un miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Una vez terminada la fase de la traducción, los editores nos confiaron la tarea de que el libro fuese impreso, es decir, llegara a culminarse en un libro que pudiera ser leído en una calidad muy similar a la calidad que habían sido impresas las versiones en chino y las versiones en inglés. Para ello, pues buscamos a los impresores que imprimen nuestros libros en Colombia, y los editores de Hong Kong quedaron satisfechos con el trabajo que se realizó. Luego venía, bueno, la distribución selectiva. ¿Por qué? Porque un libro de esta naturaleza es apreciado realmente por los amantes de la historia y de la cultura china, por personas descendientes de inmigrantes chinos que quieren conocer esa historia de sus ancestros, por estudiosos, y nos dimos a la tarea de tratar de seleccionar personas en nuestro medio, intelectuales, bibliotecas, universidades, donde se pudieran compartir estos libros. Y hemos reservado una cantidad limitada para el público como ustedes que están presentes, los que han aceptado nuestra invitación a esta presentación, que agradecemos una vez más a la USMA que nos haya acogido, y vamos a estar poniendo en pantalla el número de teléfono y los números de correo y los correos electrónicos a los cuales nos pueden escribir para solicitar el formulario. Como expliqué, hay una cantidad limitada. Deben escribirnos antes del 20 de mayo solicitando el libro, y lo que nosotros le pedimos a los beneficiarios, es decir, a los lectores, es que nos apoyen con el costo de la mensajería. Es un obsequio que se les da por apreciar la historia china, tanto leyéndola como hablando sobre ella y compartiendo. Aparte de esto, hay varias buenas noticias. Creo que Miguel nos ha comentado
en un momento dado que este libro también dentro de 2 meses estará disponible en chino simplificado. Físicamente estamos haciendo estas gestiones. La Biblioteca Nacional recibió una donación de estos libros para que pudieran estar disponibles en las principales bibliotecas. Y algo también muy importante de la Biblioteca Nacional es que estos libros en formato digital, PDF, van a estar disponibles bajo un programa nuevo que tiene la Biblioteca Nacional, y es que pueden ser prestados electrónicamente. Es decir, que los usuarios de la Biblioteca Nacional pueden desde su casa, desde su oficina, desde la playa, desde donde estén, desde cualquier dispositivo, entrar a la Biblioteca Nacional, buscar préstamo electrónico y poder leer estos 2 volúmenes, ¿no? Es como si fueran a la biblioteca, pidieran el libro, se sentaran a leerlo y después que terminan lo devuelven. Y claro, definitivamente que no creemos que las 308 páginas que constituyen los 2 volúmenes van a ser leídos de una sola vez. Pero bueno, si terminaron de leer una página, lo devuelven a su anaquel. Estoy hablando electrónicamente, el anaquel virtual, y mañana lo pueden volver a leer donde dejaron la lectura. Esta facilidad de préstamo electrónico, estamos haciendo gestiones también con otros centros educativos, escuelas secundarias, universidades, que tienen plataformas propias del centro de estudio para que puedan subir a esa plataforma y los usuarios, ya los estudiantes o las personas que pertenecen a esa plataforma puedan también tener acceso. En el caso de la biblioteca, ya enviamos la Biblioteca Nacional, ya enviamos los archivos, ellos están en el proceso de subirlos. Queremos invitar a todas las personas a que adquieran el carnet de usuario de la Biblioteca Nacional. Ese carnet cuesta $2 al año y con eso van a tener acceso a una gran cantidad de material que está siendo subido a la plataforma electrónica. Entonces, sí les queremos incentivar a que apenas termine la presentación, los que deseen adquirir el libro, envíen un correo a la dirección que otra vez va a volver a aparecer una vez que termine la presentación, y ahí se le darán los detalles sobre el costo de la mensajería y la información que deben ponernos sobre dirección. Y yo estoy segura que una vez que comiencen a leer el libro, ya sea porque dispongan de él físicamente, quedarán atrapados por alguno de los 100 acontecimientos destacados de la historia china. Gracias. Muchísimas gracias, Bertalicia. Además de las gracias, felicitaciones por el excelente trabajo que hicieron el equipo y tu esposo para la traducción de la traducción. Como tú dices, de la traducción del inglés y del inglés consultar con chino, o sea, de la traducción y la retraducción. Para concluir, deseamos reiterar nuestro agradecimiento al profesor Su Yi, quien se encuentra virtualmente en Hong Kong, siendo probablemente en Hong Kong, según los cálculos de Jorge Federico Lee, como las 4 de la mañana, aproximadamente del domingo. También agradecimiento a la USMA, al rector, a su equipo catedrático, a Bárbara Barrios y al equipo técnico.
a Jorge Federico Lee por tan excelente presentación de ambas obras, a nuestros invitados especiales y sobre todo a los asistentes a este evento virtual. Felicidades, Sonsi. Gracias.